Bueno, esto, funcionamiento de la mente en intervención. Bueno, me llamo Hugo, jefe de turno del Parque Séptimo D, y esta iniciativa ha surgido dentro de la unidad de fuego en espacios confinados. Dentro de la unidad ha surgido la iniciativa, lo he contado en 10 minutos a sargentos y oficiales en una clase, otros 10 minutos a los nuevos integrantes del grupo FEC, y no quiere decir que se vaya a dar desde el grupo a todos bomberos, porque hay mucha materia que dar, el mangaje de 38, hay un montón de trabajo dentro de la unidad, pero simplemente se ha creado ahí, dentro de esa unidad. Este vídeo lo grabo para mandárselo a la unidad y que toda la unidad nos formemos un poco, o sea, le demos un poquito de hincapié a esta iniciativa, y aprovechando también este turno que tenemos, pues que también esto están haciendo ahora. Es muy sencillito, pero se puede complicar mucho, se puede profundizar mucho en el tema. Entonces, funcionamiento de la mente en intervención surge de hace 7, 8 años. Me dio por estudiar a Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, un psicoanalista suizo que hizo una obra en su vida espectacular, pero muy complicado de entender. Los libros que publicaba eran para psiquiatras, era difícil que le llegara a la gente. Entonces, una noche se me ocurrió escribir la teoría del foco de la consciencia de una manera fácil, mucha información, tanto de Freud del inconsciente como Jung del consciente, explicarlo de una manera sencilla, que lo puedan entender mis hijos. Y bueno, me apunté hace 2 años, en 2020, a la unidad de fuego en espacios confinados, y de repente empezaron a surgir procedimientos, la tabla Regis, control de aire desde el exterior, las funciones que tiene que hacer cada uno, y de repente pues esta teoría que escribí hace 7 años pues me venía a la mente cada vez que estudiaba cualquier procedimiento para luego impartirlo en las clases desde la unidad. Digo, ostras, es que o sea, es cualquier herramienta de estas que estamos metiendo en bomberos ayuda un montón si encima sabemos cómo funciona nuestra mente. Entonces, empezando de manera sencilla, funcionamiento de la mente en intervención. Vamos a imaginarnos, vamos a ver de momento solo la foto de arriba. La foto de arriba, simplemente. Tenemos la isla, que sería la zona consciente, y el mar, que sería el inconsciente. Simplemente, para entender lo que es, si yo me voy a dormir, entro en el inconsciente. Y si yo me despierto por la mañana, entro en el consciente. Entonces, cuando yo me despierto por la mañana, tenemos todos un faro con un foco. Entonces yo me despierto por la mañana y se activa el foco. Sería el foco de la atención. O sea, esta teoría que escribí tiene una parte que sería el foco de la atención y una segunda parte más profunda que sería el foco de la consciencia. Entonces, yo me despierto por la mañana, activo ese faro y ese faro tiene una fuerza. Si veis el foco, tiene una fuerza. Y yo me despierto con la frecuencia baja, voy elevando mi frecuencia, voy a hacerme el café, me hago el café y lo que hacemos es activar el foco de la atención. O sea, yo me he dormido, da igual los nombres de la frecuencia, yo me he dormido y he bajado la frecuencia del cerebro. Me despierto y activo la frecuencia del cerebro. Entonces me hago el café. ¿Qué pasa? Que de repente lo normal en el día a día de todos, que nos pasa a todos, es que de repente ese foco de la atención pierde fuerza. ¿Por qué? Porque yo ya me levanto y estoy pensando en lo que me ha pasado ayer, en lo que tengo que hacer mañana. Ahora voy a llevar a los niños al cole y no estoy pensando, no estoy presente en el viaje de llevarles al cole con ellos, estoy pensando en las preocupaciones, se nos va la energía. O sea, cuando debilitamos ese foco de la atención, se nos va la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a intervención tenemos un as en la manga. O sea, para poder controlar este foco de la atención y tenerlo activo durante todo el día, a lo mejor tienes que ser un yogi o estar ahí años, un trabajo personal, autoconocimiento. Nosotros en intervención tenemos la cualidad, el as en la manga, que vamos en intervención y de repente que si la policía gritando, que si las llamas por la ventana, a todos nos ha pasado y siempre nos va a pasar, cada X años, cada X tiempo, cada X meses, siempre va a llegar el momento que está todo desbordado
y que se nos pira, o sea, el tema de las emociones se nos va. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando vamos a intervención, tenemos el as en la manga de que ese foco se activa. O sea, yo no voy a estar pensando en lo que me ha pasado con mi mujer ayer, ni en lo que tengo que hacer con mis hijos mañana. O sea, tenemos esa cualidad. ¿Por qué las ideas de bombero? Es lo que dicen, ideas de bombero. Ostras, porque es que como activamos este foco, vamos en una intervención y se nos ocurren cosas que de una manera normal, estando normal, con el foco más relajado, más disperso, no se nos ocurriría. Entonces, en el inconsciente, que sería el mar, tenemos un almacén de información. Imaginaros el inconsciente como un almacén de información desde que hemos entrado en la escuela, hace 20 años o 15 o lo que sea. Tenemos una información que no hemos vuelto a repetir nunca, pero la tenemos. ¿Qué pasa? Si os fijáis, los circulitos rojos serían lo que yo he estudiado, las experiencias que he tenido, las maniobras que he hecho, toda esa práctica, toda esa experiencia la tenemos en el inconsciente, esperando que ese foco vaya y tiremos de esa información. ¿Qué pasa? Si yo refresco, si yo he tenido un fuego hace poco y he tenido una intervención y he tenido que refrescar algo, esa información se me va a la orilla. Para entender esto, en bomberos creo que es muy fácil el ejemplo de nuestra posición. Todos hemos pasado por un examen tipo test. Yo me iría a estudiar, temario, a dar información. Estoy rellenando todo el inconsciente de información. A lo mejor hay un tema que me lo he leído solo una vez, pero ya se ha quedado la información en el inconsciente. Pero los otros 39 temas les he dado 20 vueltas y los he acercado a la orilla de la consciencia. Yo llego al examen y de repente, sanitario, y ese foco de la atención se va al almacén del inconsciente donde tengo la información de sanitario. De repente a otra pregunta, accidente de tráfico, y ese foco se va a accidente de tráfico. Para entender cómo actúa el foco, yo creo que este es un ejemplo que en bomberos lo entendemos todos. ¿Qué pasa? Yo he estudiado de la leche y luego salgo del examen y el de al lado, que siempre le salía peor, y de repente, coño, que ha sacado más nota que yo. Ostras, es que el mar del inconsciente, cuando está calmado, está muy bien ese foco, enfocarlo al mar y ves profundidades que, vamos, como esté todo clarito, la tierra esté en el suelo, llegas a toda la información y, hostia, estoy ahí relajado, hago unas respiraciones antes del examen y el tema que solo me he leído una vez, me han preguntado una cosa, hostia, y mi foco ha llegado a esa información que solo le había dado una vuelta, no lo tenía en la orilla. Entonces decimos, ostras, las emociones, que sería el agua, ahora pasaríamos, antes de pasar a esto, simplemente vamos a empezar a ver la importancia de la respiración. Entonces, esta segunda parte de la charla me gustaría que fuera después de 3 respiraciones. Vamos a ver lo importante que es la respiración. Si yo llego a un examen y hago varias respiraciones profundas, hago una respiración consciente antes del examen, tengo mucha más probabilidad de que el agua del inconsciente, que todo ese mar de emociones esté más calmado y yo llegue a toda la información. Si yo voy a una intervención y de repente tengo la capacidad de tener el foco activo porque no estoy pensando en lo de ayer ni en lo de mañana, pero se me remueven las aguas emocionales, se me dispersa todo el mar, el foco se dispersa y volvemos a esto. Tenemos la capacidad en la intervención de tener un foco activo, de tener ideas de bombero y sacar adelante cualquier intervención, pero como el mar de las emociones se me agite, se mueve la tierra y algo que vi ayer me quedo en blanco. Entonces, toda esta información no es el objetivo no es que no nos pase eso de quedarnos en blanco. El objetivo es tener herramientas para decir, nos va a pasar a todos, porque vamos a llegar a una intervención y esto es para todas las categorías. Y de repente hay un momento de dispersión por el caos, por las emociones, y digo, hostia, que hay una herramienta que lo han sabido desde Egipto. En Egipto, en todos los dibujos que había en las paredes, en las pirámides, hacían referencia a la respiración. O sea, salía el sol con las líneas, las rayas del sol, con la llave An, que era lo famoso en Egipto, y justo se lo ponían en la boca nariz, como diciendo, ostras, que a través de la respiración hay ahí mucho trabajo del ser humano. Pues nosotros, sabiendo eso, decimos, ostras, vamos a darle importancia a la respiración en la intervención. Entonces, ahora que vamos a hablar de esto, simplemente con 3 respiraciones ya vamos a notar el cambio en nuestro contorno del cuerpo. 3 respiraciones súper sencillas. O sea, inspiro por la nariz, 3 segundos,
retenemos 9 segundos, o sea, yo inspiro profundo, llenando todo. Retenemos 9 segundos y lo echamos en 6. Repito, o sea, cerraríamos los ojos, todavía no lo hagáis, inspiramos en 3 segundos, llenamos a pulmón lleno, aguantamos 9 segundos y lo echamos en 6. 3 veces. Va, inspiramos, aguantamos 9, lo echamos en 6. Despacio. Inspiramos 3, aguantamos 9, lo echamos en 6. Y la tercera, 3, cada uno a su ritmo, aguanta 9 y lo echamos en 6. Esto es una manera de, en 3 respiraciones, decir, puedo cambiar ese agua emocional agitada, que imaginaros que nuestro cuerpo físico es la isla. El mar son las emociones y el viento son los pensamientos. Si yo llego a una intervención y veo el caos y se me pira la respiración, voy corriendo a todos lados como un loco, lo que va a hacer es que el foco se dispersa y estamos en blanco y nos va a pasar a todos y nos puede pasar a todos. El objetivo de todo esto es decir, tener herramientas poco a poco para volver antes al centro, para volver a que la energía vuelva al foco y activarnos. Entonces, yo propondría el ejercicio. Simplemente, en cada intervención, ya que esto nace aquí en el turno 7 AD, pues lo podemos empezar a intentar nosotros, quien quiera. 3 respiraciones profundas en la intervención, dirección a la intervención, simplemente, o sea, 3 respiraciones profundas, cada uno en su rollo. Y luego, durante la intervención, sobre todo en el 90% de las intervenciones, que son sencillitas, que muchas veces no hay mucha complejidad, podemos practicar esto. Entonces, creamos el hábito que en intervención sabemos la importancia que es la respiración, entonces la hacemos una respiración consciente. Respiración consciente simplemente es saber que estoy respirando y no estoy haciendo una respiración superficial, sino que lo estoy haciendo aunque sea un poquito más profunda, o sea, que coges más aire, lo echas más durante la intervención. Creamos ese hábito de relacionar la respiración consciente, a saber que estamos respirando y que es muy importante para que cuando venga el momento que necesitamos estar ahí al 200%, activemos el foco, tengamos más posibilidad de activarlo. Entonces, esto es para el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el sargento, suboficial, oficial, jefe de grupo, o sea, esto es para todos. O sea, muchas veces llegamos a una dotación y está el caos. O sea, llegamos a la dotación y hay una energía de ansiedad. ¿Por qué creo que surge esto dentro de la unidad de fuego? Carl Gustav Jung, en el estudio del inconsciente, vio que no solo había una herencia genética, ¿no?, en el ser humano, sino que había una herencia psíquica. Ha habido tantas muertes con el fuego, con los incendios incontrolados en todas las civilizaciones, han afectado tanto y han generado tanto miedo a la humanidad que ahora nosotros vamos a un puchero y está todo el edificio en caos, que están llorando. ¿Por qué? Pues oye, a lo mejor es que le está tocando algo de su inconsciente, de algo que es de toda la humanidad y por poquito que sea el fuego, le viene ese pánico. Entonces, llegamos a una dotación y está todo el caos. Si nosotros nos metemos dentro de ese caos, al final, o sea, nos tienen que sacar del fuego, estorbamos más que hacer nada. Entonces, si yo sé eso y digo, ostras, que hay un tío que me está controlando el aire de fuera, una herramienta para que el agua se calme. Que yo sé lo que tengo que hacer, porque me lo he estudiado, porque lo he repasado, porque he tenido un fuego hace poco, porque el sargento me da la información del equipo 1 a hacer esto. O sea, son herramientas. Si yo a eso le incluyo una respiración consciente, decir, ostras, el equipo 2 tiene que subir 8 plantas, respirando, o sea, y va a subir despacio, dándole la importancia que si yo subo a toda hostia por llegar antes, se me pira la respiración y me encuentro ahí que hay que actuar de manera clara y tener el foco activo, y no puedo, porque se me ha pirado. Entonces, tardo 40 segundos más en subir, pero mantengo la respiración consciente. Si soy el equipo 1
y estás ahí metido. O sea, muchas veces el equipo 1 que está ya trabajando en el fuego está más protegido de esa ansiedad de fuera, porque ya estás con tu respiración, con el autónomo, con el sonido, trabajando, y a lo mejor fuera están en el caos, el sargento está atacado y dentro estás tú, activo y más tranquilo. Entonces, la historia es, el sargento es una figura que este trabajo es fundamental. O sea, el sargento tiene que controlar y tiene que estar con su foco dirigiendo y sabiendo dónde está cada equipo, y luego encima vienen de detrás y también le ponen nervioso. O sea que esa figura es fundamental para hacer un trabajo de la mente y con la respiración. Entonces, de repente llega un suboficial y los suboficiales también tienen que saber y no olvidarse cuando han sido sargentos. Los que han sido sargentos tienen que saber que llega un sargento y de repente está el caos, aunque sea el mayor crack de fuegos de la vida, como haya una movida que se te distorsione tus emociones, al final te quedas en blanco. Entonces, ese suboficial que llega y a lo mejor hay un caos, en vez de decir, hostia, la calidad, en vez de ir ya en el vehículo con a ver lo que me encuentro, pues tronco, si hay un caos, vienes a echar una mano. Pues se le echa una mano, venga, que nos hacemos con esto. O sea, es como intentar saber cómo funciona la mente, y cuando se dispersa este foco de la atención, podemos reconducirlo, pero tenemos primero que saber cómo funciona y luego herramientas. Entonces, no me quiero liar mucho más. Simplemente, yo el ejercicio que propondría aquí, simplemente en cada intervención, aunque sea sencilla, 3 respiraciones profundas en la dirección cuando vayamos al siniestro, y luego, durante el siniestro, como mantener una respiración un poquito menos superficial, más profunda, simplemente. Yo lo hago por la nariz y luego lo echo por donde sea, pero lo cojo por la nariz y a ver cómo funcionamos en la intervención con una respiración un poquito más consciente, más amplia, en vez de tan superficial, por probar. A lo mejor esto se expande. Bueno, a lo mejor. Entonces, simplemente para terminar, esto creo que es sencillo, luego me tenéis que decir si me he ido por las nubes en algún momento. Creo que es sencillo, de una obra que este psicoanalista suizo, Carl Gustav Jung, hizo esta ficha, resumiendo su obra, con 4 esferas, con 4 círculos. Esto sería, la consciencia sería la isla, el inconsciente sería todo lo demás. Simplemente he hecho un zoom, en la teoría del foco de la atención, he hecho un zoom a esta parte consciente con nuestro faro y el foco de la atención. Simplemente Jung ampliaba la teoría del foco de la consciencia se acabaría ahí, y la teoría del foco de la atención se acabaría ahí, y la teoría del foco de la consciencia empezaría pues ya profundizando en el ego, que sería la personalidad que nos hemos creado todos en nuestra primera parte de la vida, según las creencias, la cultura, la herida que tenemos de la infancia. Tenemos una personalidad que, bueno, que hay que desmontar. La media de desmontar esa personalidad son los 50 años. O sea que, y simplemente también pues hablaba de un sí mismo, hablaba como de una guía interna, que los romanos le llamaban el genius innato de cada individuo, los griegos el daimon interior, los egipcios el alma va, algo que se ha sabido siempre, que tenemos una guía interna como una voz que nos dice, ostra, por ahí no, y luego por ahí es que había peligro. Pues bueno, profundiza ya en temas que quien quiera, pues ya que contacte. Si los pensamientos intrusivos nos agitan las emociones, el agua, va a chocar en nuestro cuerpo. Va a chocar con nuestro cuerpo y al final el foco de la atención va a quedar así. Entonces, si yo sé que la mejor herramienta que neutraliza y equilibra los pensamientos es la respiración. A lo mejor a mí no me vale, yo pienso que yo en las intervenciones estoy muy tranquilo y yo esto de las respiraciones es una chorrada, pero siempre vas a tener una época en tu vida o una guardia mala que de repente, si sabes que está esta herramienta, que a través de la respiración, si me quedo en blanco, puedo reconducir ese foco, pues simplemente probarlo, simplemente probar y decir en el día a día, en las intervenciones, donde queráis, decir, ostras, que funciona, que la respiración, que yo saco al perro haciendo una respiración un poco consciente y estoy sacando al perro, no estoy pensando en lo de ayer y en lo de mañana, que si yo voy sacando al perro con el móvil, al final el foco se me dispersa. El resumen es este, por no liarme otra vez. Que bueno, que tenemos aquí unas en la manga, en bomberos, que es que
todas estas ideas de bomberos salen porque el foco de la atención en intervención lo tenemos activo. Que tengamos esta herramienta y que la podamos utilizar y meterla en las salidas, de decir, con una respiración consciente tenemos más probabilidad de que el foco no se nos disperse y que no nos quedemos en blanco, que saquemos toda la información y toda la experiencia que tenemos acumulada en estos años. Vale. Guay, guay. No,